Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Qué pasará cuando Melek conozca a su padre? Melek le dirá a Cian y su familia que su padre Alil ha llegado. ¿Cuál es el propósito de Alil Bey al regresar después de tanto tiempo? Alil está intentando engañar a Hikmet haciéndole creer que cooperará con él. ¿Qué es la planificación Wisdom? ¿Podrá Cian Tassin mantener su decisión de trabajar junto a su tío y convertirse en uno? ¿Cómo castigará Cian a Esat por su mal comportamiento y sus palabras? ¿A dónde desapareció Esat con Esma? Turkan sedujo a Bunyamin como ella quería. ¿Cuál es su próximo plan? ¿Bunyamin dejará embarazada a Turkan? ¿Está Kanan al tanto de la situación entre Bunyamin y Turkan? ¿El tratamiento que inició Noé dará resultados? ¿Intentará Sevilay apoyar a Nu cuando descubra que está recibiendo tratamiento? ¿Pasará algo entre Arika y Nazim? ¿A Nazim le gusta Arika? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Melek le diga a su padre lo enojada que está cuando se encuentre cara a cara con él, para que no la perdone y se lo cuente tanto a Cian como a su familia, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Melek se encontrará cara a cara con su padre en un momento que nunca esperó. Cuando supere el shock vivido, le contará por qué vino y le pedirá cuentas. Se enojará y se preguntará si los niños que dejaste con su abuela hace años ahora son valiosos. Creo que el señor Alil jugará con su conciencia para lograr que lo perdone. Melek mostrará una actitud extremadamente enojada y agresiva hacia su padre y hará que él se arrepienta de presentarse ante ella. Después, llamará inmediatamente a Cian y le dirá que no se siente bien y lo llamará. Cian acudirá inmediatamente a Melek y tratará de calmarla y averiguar qué sucedió. Juntos irán a ver a la señora Sumru y le contarán estos acontecimientos. Cuando la señora Sumru lo escuche, recordará sus recuerdos desagradables y se sentirá muy molesta. Tassin Bey y sus hijos Melek y Nu le brindarán apoyo moral. El señor Alil regresa después de todo este tiempo y su propósito es ser la señora Hikmet. Hikmet utilizará a Alil Bey para vengarse de Cian y Tassin. En este caso, la situación que el señor Alil considera como ventajosa será por razones puramente financieras. Gracias a Hikmet, Alil Bey aprenderá que puede obtener dinero de Sumru y los niños. Sin embargo, Alil Bey intentará revivir los sentimientos femeninos de Hikmet y engañarlo. Al mismo tiempo, hará todo lo posible para convencerte de que cooperará. El señor Alil es muy bueno en esto y Hikmet ya está empezando a enamorarse de él. Gracias a Alil, Hikmet atraerá a Cian y Tassin Bey a una gran trampa y querrá castigarlos quitándoles sus propiedades. Pero nadie es tan ingenuo como piensa Hikmet. Esta mujer es muy egoísta y piensa que es la única persona inteligente. Cian ahora quiere tener un matrimonio feliz y vivir como una gran familia. Por eso convencerá a su tío Tassin de que es inocente y los convencerá de unirse. No permitirá que nadie revoque esta decisión. Por supuesto, como siempre, Esat y Arika presionarán a Cian sobre este tema. Incluso expulsará a Esat, que puso a prueba la paciencia de Cian en la cena que organizaron bajo el nombre de Cena de Reconciliación. Esma seguirá a Esat para que no se vaya y no regresen nunca. Cuando no regresaron a la casa donde estaban, Kanan se preguntó por ellos y le preguntó a Natalia Ann dónde estaban. Natalia Ann dijo que es posible que se hayan quedado en un hotel porque se fueron de manera desagradable anoche. Sin embargo, no creo que Esat se alojara en un hotel con Esma. Cuando Esma va con Esat aunque él no quiere, Esat elaborará un plan que le causará dolor. O bien, mientras Esat conducía el coche enfadado, es posible que haya sufrido un accidente y haya acabado en el hospital. Intentará volver a encarrilar a Cian Esat quitándole todas sus acciones e ingresos y castigándolo. Turkan hizo todo lo posible para seducir a Bunyamin y llevarlo a su cama. Bunyamin corrió a atender la invitación de Turkan, quien secretamente había puesto una nota en su mano y había planeado un encuentro. Y encontraron la habitación de Turkan y abrieron la puerta, y entraron con entusiasmo, junto con Turkan. Al final de esta reunión, Turkan habrá logrado su objetivo y estas reuniones continuarán. Después de un rato, Turkna se parará frente a Bunyamin y le dirá que está embarazada. A Kanan le molestan los constantes susurros de Bunyamin y Turkan y por eso empuja a Turkan. A medida que esta situación se haga más frecuente, resultará cada vez más incómoda. Cuando sigue a Bunyamin y descubre que él y Turkna están juntos, sus encuentros se harán más frecuentes.
Noah dio un gran paso y comenzó a ver a un terapeuta. Continuará con este tratamiento para no perder a Sevilay y su familia. Gracias a Dios, muy pronto no quedará rastro alguno de aquel viejo Noé. Sevilay, con el corazón dolorido, seguirá esperando buenas noticias de Noé. Gracias a Cian y los demás, se convencerán de que Noah ya no es el mismo y tratarán de reunirlo nuevamente. Lo que Sevilay escucha sobre Noah la hará muy feliz y se alegrará de que él no haya dejado de luchar por ella. Durante sus frecuentes encuentros con Arika Nazim, se dio cuenta de lo ingenuo y amable que era. Y a medida que su corazón se ablandó hacia Nazim, él también comenzó a complacerla. Para poder verla fingió cruzarse y quiso pasar tiempo juntos. Durante estas reuniones, el comportamiento sutil de Nazim, quien incluso pareció acercarse a Arika, le dio a esta aún más esperanza. No creo que a Nazim le guste Arika, la ama como a una hermana pequeña, pero parece que el malentendido de Arika sobre esto provocará un desastre inminente. Entonces, ¿qué cree usted que hará si se enfrenta a tal realidad? ¿Podrá Cian mantener el equilibrio y conservar a sus hermanos a su lado? ¿Cómo se mantendrán alejados de ellos Cian, Sun Luan Min o Alil Bei? ¿Se revelará que Alil y Hikmet intentaron tender una trampa juntos? ¿Hikmet perderá su corazón y su dinero ante Alil? ¿Sevilay no podrá soportar estar lejos de Nu por más tiempo y regresará con él? ¿Qué pasó con Esma y Esad? ¿Turkna revelará a sabiendas su relación con Bunyamin? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.